Hola, buen día. Voy a compartir con ustedes a mi familia. Soy John Bertnuda con el apellido Nyoda. La familia Nyoda tiene sus raíces en Gigakit, Surigao del Norte, según los relatos transmitidos por mi padre. Nuestros orígenes se entrelazan la historia de España y China. Mi bisabuelo de sangre española llegó con las tradiciones y costumbres de su tierra natal, mientras que mi bisabuela, de ascendencia china, aportó la riqueza de su cultura y sabiduría ancestral. De la unión de estas dos herencias nació una familia marcada por la diversidad y la fortaleza, cuyos valores y tradiciones han perdurado a través de las generaciones. Mis padres. Mi madre es Purificación Pérez Francisco, de 63 años, nacida en el Barangay Tungao, Ciudad de Butuan, y criada en Agusan del Sur. Ella tiene 12 hermanos que viven en distintas partes de Luzon, Visayas y Mindanao. Mi padre es Alberto Logasip Nyoda, de 67 años, nacido en el municipio de Gigakit, Surigao del Norte. Él tiene 6 hermanos que también viven en varias zonas del país. Mis padres han estado casados por más de 30 años y han sido vencidos con 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Ambos son ahora personas de la tercera edad. Actualmente viven con nosotros en el Barangay Libertad, Ciudad de Butuan. Hermanos. Estas son mis hermanas. Tengo 2. Hermana mayor tiene 39 años. Está casada y vive en la ciudad de Davao. Trabaja como supervisora en una empresa privada y ahora su apellido es Orial. Tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer. Yo soy el del medio de los 3 hermanos. Tengo 34 años y trabajo en el gobierno de la ciudad de Butuan. Mi hermana menor tiene 30 años, es soltera y trabaja como contadora de proyectos en una empresa privada. Ella también vive con nosotros. Familia Nyoda. Tenemos una familia pequeña. Nací sin conocer a mis abuelos por ambos lados y crecí solo con mis padres. Mis primos viven en diferentes lugares, así que solo nos reunimos en ocasiones especiales. Gracias.